Bienvenidos a un nuevo episodio de Dual Espiritualidad en la Vida Real. El día de hoy estoy acompañada de Florencia Sombra, licenciada en Psicología con perspectiva de género, derechos humanos y diversidad. La pueden encontrar en Vórtice y Divergente Espacio de Salud y también en Chiques Zombies, donde juegan un rato con los chicos ahí a ser niños de nuevo. Así que bueno, abajo les voy a estar dejando las redes para que la puedan contactar. Bienvenida Flor, ¿cómo andás? Hola Vale, muchas gracias por recibirme en este nuevo espacio. No, gracias a vos. Todo un gusto. Bueno, Flor, el día de hoy te invitaba porque me parecía interesante que podamos hablar sobre una temática que vengo viendo bastante en mi entorno, también en consultas astrológicas, veo que cada vez se repite más, y es un poco esta duda de qué hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Por lo general, lo que más se ve es llevado a lo laboral, a los estudios, ¿no? Personas que capaz han terminado la escuela, la secundaria, que no saben a qué dedicarse, que han entrado automáticamente a otros trabajos y después de un tiempo se dan cuenta de que no se ven toda su vida ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces me parecía poder tratar esta temática desde el lado de lo psicológico, ¿no? Y poder darle quizás algunas herramientas a la gente para que, bueno, puedan transitar este proceso, ¿no? de descubrimiento de una manera un poco más amena. Bueno, muy bien. Creo que sin dudas es una bastante compleja de la vida y que siempre nos enfrenta con una incógnita sobre qué es lo que sucederá y la gran incógnita acerca del futuro, que creo que, bueno, todas las personas tenemos ese miedo a saber qué va a pasar ahí y a veces esa necesidad de tener ciertas garantías que sabemos que son muy difíciles de poder asegurar porque no hay justamente garantías en esa elección. Y me parece es algo que tenemos que poder leer en clave de época, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin dudas la que estamos viviendo, en donde hay tanta información que a veces hasta no podemos decodificar, nos impide en algún punto con esta elección que necesitamos hacer. Donde pareciera ser que siempre hay una oferta más que se abre, una posibilidad más. Entonces, bueno, creo que si siempre fue un momento complejo para poder elegir esta finalización de la adolescencia y este paso a la adultez, en esta hace un poco más complejo porque hay tanta oferta dando vuelta, tanta información, todo cambia permanentemente. Entonces, digo, siempre sentimos que hay algo ahí que se nos está escapando, que se nos está yendo y que tal vez no estamos contemplando. Entonces eso también puede volver a cambiar. La elección vocacional o también ocupacional, porque podemos elegir qué hacer y no qué estudiar, por ejemplo. Un montón de factores. Las habilidades, las aptitudes, la propia historia, intereses, hobbies, gustos, porque hay cosas que sabemos hacer y que las podemos perfeccionar en el tiempo, otras que no nos gustan tanto, pero que se pueden adquirir. Hay actividades que nos pueden encantar para hacer en nuestros ratos libres, pero no dedicarnos específicamente a trabajar de esto. Y después hay toda una historia familiar, de significa trabajar o ser tal o cual cosa. Entonces, bueno, todo esto entra en juego en un momento de la vida que puede generar muchísima confusión, saber un poco por dónde ir, ¿sí? Sin dudas, lleva un camino de conocimiento propio, un camino que muchas veces no es afuera, sino hacia el adentro, para poder conectarse con toda esta información y, bueno, sacar más o menos una conclusión que nos lleve a elegir. Ahora, pensemos en las adolescencias o en las juventudes, cuánto está posibilitado esto también de conocerse, ¿no?
tal cual. Nombraste, bueno, varias cosas que venía pensando yo cuando más o menos armaba esta temática, que una de ellas creo que es esto de la cantidad de información que hay, donde las redes sociales ocupan sin lugar a dudas como el primer lugar, el foco central, ¿no?, de estos estímulos constantes y toda esta gran cantidad, ¿no?, de posibilidades y de oferta que de golpe podemos tener, que puede ser muy positivo por un lado y, como vos decías también, por otro, negativo en este sentido de todo el tiempo vamos a sentir que capaz hay algo mejor, ¿no? Quizás nos decidimos por algo, pero después vemos otra cosa en redes y decimos, no, bueno, quizás es por acá, ¿no? Y casi que no nos permitimos tampoco a nosotros mismos explorar qué sentimos con cada cosa en particular, ¿no? Siento que en ese punto también las redes sociales hoy en día no solo juegan este factor de, bueno, te sobreestimulo, te doy un montón de opciones, sino hasta incluso también la posibilidad que vemos hoy en día con estos gurús o masivos bro y toda la cuestión, ¿no? De te doy incluso todo resuelto y no te dejo lugar a la duda, no te dejo un momento de espacio, de vacío, para que vos te puedas preguntar si esto sirve para vos, si esto es viable para vos, si es lo que te gusta. ¿Cómo lo ves vos por ese lado? ¿Crees que las redes justamente generan esta confusión y a la vez como esta dualidad de querer decirte exactamente qué tenés que hacer en cada momento y de algún modo, ¿no? Como cada uno no pensar o no ponerse, ¿no?, a ver, bueno, a ver, esto realmente es lo que quiero, esto me va a funcionar, me veo haciéndolo? Las redes y las pocas referencias tenemos al alcance y a la mano de adultos, adultas, que nos muestren un poco y nos decodifiquen algo de toda esta información. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, contra las redes sociales, contra la información que nos ofrece el mundo, tenemos que aprender a convivir en ese sentido, pero también creo que hay una gran crisis de las personas adultas que ya han elegido, que en otra época eligieron tal vez desde otro lugar, desde el lugar de, no sé, sostener una familia, sostener una casa, sostener proyectos que tal vez no son los que tienen los jóvenes de hoy. Entonces, cada elección también se va haciendo en un momento particular de la historia del ser humano y de la historia que cada ser humano le toca vivir. Entonces, bueno, hay mucha confusión y hay poca guía y poco sostén en esto de acompañar a nuestros jóvenes en su propia elección. Habla mucho esto del quién quiero ser con el qué hacer, ¿no? Aparece mucho esto del orden del hacer, ¿no? Que, por ejemplo, gran pregunta que tal vez vos la has transmitido de escucharla repetidamente, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Como psicóloga, mi trabajo es abrir preguntas, tal vez. Digo, ¿tendremos que responder esto de la misma que se generó, digamos, el conflicto, haciendo para resolver este conflicto del qué hacer? Bueno, tal vez no tenga que ver con el hacer, tal vez tenga que ver con otra lógica, con el sentir, y no sé si tanto con el pensar, ¿no? Pero como primera apertura, el sentir. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me identifica? Porque nos está costando mucho hasta hacer esta distinción de ¿para qué estoy? Y para qué definitivamente no cuenten conmigo, ¿no? Que no está para nada mal y que abre ya un camino importante entre lo que me gusta y dispuesta y entre lo que no me gusta y lo que no voy a poner ni el cuerpo, ni mi tiempo, ni mi compromiso. Nos está costando hacer esa mínima porque en realidad, como vos decías, hay tanto estímulo desde el afuera que no tenemos espacio, silencio, para poder conectarnos con eso que sí
nos hace sentir que es parte nuestro y algo que es ajeno, que no es para mí, digamos, ¿no? Tal cual. Y en este momento bache, llamémoslo, entre comillas, que en realidad creo que está mal porque ya hasta le estamos poniendo ahí una etiqueta, ¿no? Como algo un poco más negativo. ¿Qué prácticas, no desde el hacer, desde el buscar ser productivo, sino qué acciones, qué prácticas diarias, simples, cotidianas, recomendás que la persona pueda hacer justamente para conectar consigo mismo y para entender para qué está dispuesto o dónde está dispuesto a poner el cuerpo y dónde no? Porque creo que también ahí ya parte desde esta base de que de entrada ya no sabemos muchas veces ni siquiera si vamos a estar cómodos con eso o no. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir conectando con eso? Sin dudas, cualquier práctica que me permita redescubrirme, y digo redescubrirme porque cada etapa de la vida nos invita a descubrir seguramente algo nuevo y algo que vamos dejando. Si hablamos del momento de la adolescencia, como por ahí lo planteamos en ese paso de la escuela, tal vez el ingreso al mundo, cualquier terapia, la que sea, o cualquier actividad artística me permita conectarme con mis emociones, con mis sentimientos, con mis gustos e intereses hoy, ¿sí? Con lo que me gustaría ser, que a veces eso puede cambiar también en el tiempo, ¿no? Pero bueno, un poco un recorte en algún momento hay que hacer para ver el caminito que he hecho y el caminito que me gustaría hacer. Ese contactarse un poquito con el deseo, porque si no, digo, estamos dados por lo que me dicen que tengo que hacer y ya sea, no sé, mi familia, mis amistades o las redes sociales, y entre lo que yo creo que tal vez quiero ser o hacer, bueno, hay una nube muy gigante ahí. Entonces, bueno, cualquier práctica que me lleve a conectarme, darle un canal a mis emociones y después esto de descubrirme y conocerme. Pero bueno, es muy difícil porque no entra en la lógica actual, ¿no? En donde necesito sentir que estoy haciendo algo del orden de lo productivo para sentirme que es, ¿no? Entonces, como romper con una lógica que es bastante difícil, pero que no es imposible y que nos va allanando el caminito para descubrir qué queremos ser. Sin este conocimiento previo, va a ser muy difícil poder hacer una elección vocacional o ocupacional. Conocemos estos test vocacionales en donde uno contesta 57 preguntas o consignas y que me salga, bueno, el resultado tiene que salir, ¿no? La mayoría de las personas vienen a consulta como con esa demanda. Y cuando uno por ahí propone otro tipo de proceso, donde justamente es un proceso, donde yo necesito saber quién soy, qué me gusta y qué no me gusta para poder elegir quién quiero ser, bueno, muy el embudo se nota ahí de cómo las personas no se bancan tal vez. Eso, que implica tiempo, implica constancia, compromiso, encontrarme con partes incómodas donde no sé, tengo que elaborar un poco. Entonces, bueno, es romper un poco con esa lógica. Como todo proceso de crecimiento es incómodo. Y bueno, nos está pasando que vamos hacia el lugar donde todo pareciera ser que tiene que ser placer, que es una gran mentira, porque después terminamos irrumpiendo por algún lugar seguro porque lo que necesitamos es otra cosa. ¿Qué pasa internamente cuando estamos en este momento de confusión, de parálisis o de simplemente poner un stop? Porque yo me imagino que ahí juega bastante la ansiedad, ¿no? Más allá de la incertidumbre, como este apremio por tengo que ya mismo, mañana mismo resolver esto y mañana saber para dónde voy y empezar y demás.
¿Qué pasa internamente durante este proceso justamente de conocimiento y de volver a reconectar con uno mismo? Bueno, quien está comprometido con el proceso, eh, con cualquier proceso, el que sea, aparecen los síntomas más comunes, que son la angustia, la culpa, la ansiedad, eh, que son típicos de personas que, bueno, en diferentes aspectos de su vida se comprometen con un otro, con la familia, las amistades, con la propia historia, con la elección que sea. Es parte de la vida, es parte de crecer, sentir miedo, angustia, ansiedad. Sí me parece que no nos tenemos que acostumbrar a vivir de esa manera. Un poco el mundo nos lleva a que cada vez nos estemos acostumbrando a tolerar los niveles de ansiedad o de angustia, como si esto fuera lo que es instalarse y no hay otras opciones, ¿no? Bueno, hay que ir buscando, hay herramientas que nos llevan a sobrellevar estos momentos de mejor manera. Yo siempre digo, bueno, hay que hacer un poco un escaneo, ¿no? Un escaneo general. ¿Cómo están mi parte más social? Si necesito tal vez conversar que me escuchan, que me hacen sentir bien, acompañada, que me pueden llegar a orientar. El tema de la alimentación, porque somos un todo y estamos hablando de mental, pero estamos hablando de un todo que somos y que somos una gran máquina que nos permite funcionar bien o no tan bien como estemos en todos estos en todas estas áreas. Si yo estoy ansiosa, estoy pasando por un momento súper angustiante y lo único que hago es tomar café, harinas y azúcar y le estoy dando de comer muchísimo más a mi ansiedad y a mi angustia, ¿no? Entonces, bueno, este escaneo general, y no es anotarme en un gimnasio e ir de lunes a viernes, es salir a caminar, no sé, pegarle una bolsa de boxeo, bailar. Cada quien encontrará también en este de descubrirse para qué está cada uno, ¿no? Tener estos momentos de tranquilidad donde uno puede hacer lo que a uno le gusta, vivir, escuchar música, aprender un instrumento. Un escaneo general me va a permitir decir, bueno, hoy lo que necesito es esto, ¿no? Como esto me va a traer un poquito un cable a tierra y no estoy para juntarme justo con esta amistad juntas y me dice que tengo que elegir, decidir ya rápido y que el tiempo se me pasa, ¿no? Como, bueno, aprender a ir mediando todo esto que se me ofrece y para lo que no necesariamente tengo que estar todo el tiempo. Y después, bueno, yo creo que este compromiso de hacer este proceso, de conocerse y de ir diferenciando que sí, que no, que me gusta, que no me gusta, para que no estoy, bueno, muchas preguntas se van, no sé si resolviendo, pero se van aclarando de alguna medida. Tener en cuenta que esto no responde a las lógicas actuales de pásame un tips y para que se me pase esto que me pasa, ¿no? Como, o me tomo algo para que lo vaya. Y no, esto es incómodo, por lo menos durante un tiempo, hasta que logro de alguna manera sabemos que como la vida misma ordenamos algo para que se desordene tal vez otra cosa, ¿no? Pero bueno, de eso se trata un poco, vivir, crecer, encontrar nuevos desafíos. Me parece que los adultos tenemos una responsabilidad con los jóvenes de el mundo adulto que le hemos mostrado, ¿no? Es un mundo lleno de preocupaciones, de deudas, es un mundo horrible de ser adulto. ¿Quién quiere crecer? Si crecer es malísimo crecer. Solo trae problemas, solo trae aburrimiento, solo trae deudas. Entonces hay una gran crisis ahí también en esto de terminar con toda una etapa muy deseada de la vida, que es la adolescencia, donde parece ser que todo es posible y todo es maravilloso, en donde tengo que entrar a un terreno que no solamente es desconocido, sino que al parecer es horrible, ¿no? Entonces, bueno,
¿Quién va a querer entrar ahí? Tal cual. Y también esto que vos decís, por ejemplo, más que nada para justamente quienes salen de la escuela, ¿no? Que por ahí son los que se pueden sentir más vulnerables o más atacados por la parte social, ¿no? Que te está diciendo, bueno, dale, elegí, decidí ya, ¿no? Como movete, así. ¿Cómo ese adolescente, por ejemplo, puede justamente aprender a convivir en un entorno donde capaz el mandato familiar es muy grande y capaz, bueno, se hace lo que toda la familia hizo y no hay otra opción? O sí, ya mismo tenés que elegir y aunque no te guste, bueno, hacelo, terminalo, tener un título y trabajar. ¿Cómo sobrevive un adolescente en ese entorno donde aparentemente no hay elección, donde aparentemente no está la posibilidad de este momento de repregunta y de descubrimiento personal? Y difícil poder pensarlo así porque digo que y qué solitario esto a veces se vive porque tenemos un montón de amistades pero tal vez no con quién compartirlo o sentimos o vemos que a los demás no le está pasando lo mismo que me pasa a mí y parece que ya está todo súper resuelto, entonces se empiezan a superponer una etapa con otra. Tenemos que poder contar con esa persona que se ve un poquito más dispuesta a escuchar, a entender, pedir ayuda, escuchar otras maneras de elegir. Porque cuando profundizamos un poquito más en cómo fue la experiencia de esos adultos que nos rodean, para la mayoría no fue tan fácil o tan espontáneo como pareciera ser, ¿no? O muchas personas rápidamente y después se permitieron reelegir en otros momentos, ¿no? Entonces hay muchas más historias de las que creemos en relación a la elección vocacional y ocupación. Y si no me escucha mi familia, tal vez alguien en la escuela, algún profe, alguna prece, o pedir, bueno, muchos adolescentes tienen su posibilidad, piden ir a un espacio terapéutico para poder hablar con otra persona esto que les sucede, ¿no? Pero bueno, esto de pedir ayuda, hasta que podamos sentir que alguien nos puede escuchar y nos puede acompañar, es súper importante para este tema o para cualquier tema, ¿no? De salud mental o de salud en general. Porque bueno, suele ser una etapa bastante introspectiva también. Si hablamos de la adolescencia, hay mucho diálogo para con uno mismo, en donde uno más o menos te va respondiendo casi lo mismo, y a veces se hace un bucle del que no podemos salir, o compartimos con otros adolescentes que están igual o más perdidos que uno. Entonces, bueno, se hace complejo, ¿no? Esto siempre está bueno poder diversificar otras personas a quienes podamos comentarle esto que nos está pasando. Y es muy difícil esto de pensarlo de las familias, ¿no? Hay hijos muy contradictorios. Elegí lo que vos quieras, pero elegí. Elegí lo que vos quieras, pero si me decís que querés estudiar teatro, no te pongo el mismo gesto y tal vez me dispongo a compartir esta noticia a que si me dijeras que querés estudiar abogacía. Entonces, nunca es lo mismo, aunque desde el discurso pareciera ser que sí, ¿no? Nunca nos da lo mismo que la otra persona nos diga, no quiero estudiar, quiero aprender un oficio, ¿no? Porque no simboliza lo mismo, porque social y culturalmente ya tenemos una idea de lo que tal vez tiene que ser una carrera, una profesión o una ocupación. Entonces, las familias dan a veces mensajes muy contradictorios en esta libertad para elegir, pero elegí ya y elegí bien, no me hagas ni perder tiempo ni plata. Y elegir es un riesgo, vivir riesgo, ¿no? Puede salir como no. Tal cual. Y ahora pensaba, mientras tanto, para aquellos adultos que capaz eligieron una carrera,
se dedicaron a eso, cuando entraron en el mundo laboral, al tiempo se dieron cuenta que no era lo que les gustaba o que capaz ya no resonaban con eso y están en este proceso de redescubrimiento. ¿Se vive de la misma forma para un adulto que para un adolescente este momento bache? Que internamente el sistema nervioso, ¿no? el cerebro y demás lo interpreta de la misma manera, o cuando uno es adulto tiene más herramientas. Creo que, bueno, depende de cada persona cómo lo viva, pero en términos generales, por lo que he escuchado y observado, se vive como una gran decepción más en el adulto, un costo emocional como más alto que en el adolescente. Me da la sensación que en la adolescencia tenemos una tiempo, que todavía falta mucho tiempo, que se tiene mucho tiempo y que en la adultez no tanto, que me parece que es una creencia que hay que empezar a romperla un poco, en este sentido de poder elegir en cualquier etapa de la vida es importante, porque hagamos lo que nos... un año, medio año o 10 años más, nos cambia inevitablemente la vida y la manera de vivir ese momento, ¿no? Hay una sensación ahí en la adultez en donde ya está, yo ya estoy grande, pero esto va hacia todas las áreas de la vida. Hay que en la adultez no se permiten aprender pintura o un instrumento porque ya están grandes, ¿no? Estamos hablando de personas de 40, de 50, de 60, cuando la calidad de vida, por suerte, y la expectativa de vida cada vez se alarga más, y que estamos un poco eligiendo a ver si con esto voy a ganar plata, no voy a ganar plata, o cuán importante voy a hacer con esto que voy a hacer. Entonces, sí veo que en un momento es como si bajara la persiana, y un poco es empezar a bajarle la persiana a la vida, porque cada vez que yo me permito, con la edad que tenga, en algo nuevo, me estoy anclando a la vida, lo que sea que ese hobby o esa actividad me vaya a llevar. No necesariamente necesito profesional en guitarra. Tal vez sea un desafío, algo que me quedó pendiente, algo que nunca me imaginé que podía llegar a probar de qué se trataba, tener una banda, qué sé yo, no sé, lo que sea, ¿no? Que parece a veces disparatado, pero es parte de lo que nos hace también darle otro gustito y otro deseo a lo que vamos haciendo. Creo que son muy poquitos los adultos que se permiten volver a elegir. Y que me parece lo más humano replantearnos que aquello que elegimos a los 19, 20 años, hoy con 63, no me identifique, ¿no? Y no porque yo no quiera hacer más eso que fui, sino porque tal vez lo que me mueve hoy es otra cosa. Nos faltan también referencias de personas que se permitan hacerlo, y porque a quienes vemos siempre, personas que más o menos hacen lo que tienen que hacer, ganan guita y les va genial, ¿no? Entonces, bueno, nos queda como poco para decir, se podía hacer alguna otra cosa. Y me imagino que también en la adultez juega quizás un poco más esto de la vergüenza a ese animarse a hacer algo distinto, ¿no? Si bien creo que hay un momento en donde ese filtro se va, me parece, en algún punto, quizás entre los 40, 50, también está mucho este prejuicio social de no, pero que ahora me voy a poner a bailar, ponele. Soy vieja artista. Y es un poco esto, ¿no? Como ahora, ¿no? Como a esta edad, y ¿qué va a opinar Martita, ¿no? Que cuando me vea haciendo esto, cuando me vea... como que siento que también puede jugar mucho ese prejuicio de la mirada ajena. Quizás hasta un poco más que cuando uno es adolescente, que quizás se permite más por la edad, bueno, experimentar, probar y ver qué onda, ¿no?
Y así todo, la adolescencia ha cambiado muchísimo y eso ya es una alarma gigante, ¿no? En la adultez nos cuesta sacarnos ese molde, porque no, ya se supone que tengo que hacer. Si sos una psicóloga, ¿cómo te vas a tirar al piso, hacer una tontera, reírte y te van a ver ahí, no sé, con una máscara de Halloween? ¿Qué van a pensar, no? Como, bueno, porque existe, hasta en uno mismo existe esa contradicción, ¿no? Porque uno mismo también se revisa en eso. Y digo, bueno, por suerte también hay un montón de otras personas que quedan tal vez por el afuera buscando a alguien que tal vez se anime un poco más. A personas que busquen a otro perfil, ¿no? Como, bueno, porque en realidad la variedad es lo que nos permite también elegir qué estoy, qué me gusta y qué no. Cuando no hay variedad y cuando, no sé, pensamos a la psicóloga como no hace falta que yo la describa, imaginarnos ya sentada en el consultorio, más o menos todos nos imaginamos ese mismo perfil, ¿no? Porque es el que conocemos, porque es el que más se ha repetido. ¿Qué son las adolescencias ahora? Hablo de adolescencia, atiendo muchos adolescentes, 15, 16, toda la era del da cringe. Nadie quiere sobresalir por el resto. Lo que antes se veía más como, viste que habían diferentes, no sé, grupos, ¿no? Como, no sé, en alguna época Flogger, Emo, sí. emo, bueno, los rolingas y toda la historia, cada quien se diferenciaba y se mostraba, hasta estéticamente, de una manera. Ahora hemos homogeneizado absolutamente los colores, la vestimenta, digo, todos los adolescentes se visten de negro, de color pastel o de color blanco. Nadie quiere, no sé, destacarse por sobre el resto porque eso da cringe, eso da vergüenza, ¿no? Esto, en el orden del pensamiento, en el orden de las emociones, en el orden de todas las áreas de la vida. Entonces, un poco todo va a donde va el resto, ¿no? Si uno ve un cumpleaños de 15, están todos vestidos de blanco, negro y color pastel. Nadie algo amarillo, algo rojo, algo que salga del orden de lo diferente, ni de lo llamativo, ni de lo divertido siquiera, ¿no? No planteo esta situación como los jóvenes están mal, sino que claramente son tendencias marcando un ser, una manera de posicionarse. La vergüenza es lo más terrible que le puedes plantear a un adolescente, una emoción básica y fundamental, ¿no? A la que nos tenemos que enfrentar cada vez que nos exponemos. Y si la vida no es exponerse, y si una elección vocacional, ocupacional, es exponerse. Porque es un poco un paso hacia un abismo que no conocemos. Para elegir hay que poder decirle que no a algo. Nadie que no se permita poder decirle que no a algo va a poder elegir. Y la realidad nos está mandando todo el tiempo ese mensaje de que todo es posible. Si escuchamos la mayoría de las publicidades, el mensaje de todo es posible, dale con todo, no elijas nada, con tal y tal compañía todo es posible. Esto se escucha, pero por estar finito, el mensaje permanente es ese. Y por lo que más estamos sufriendo los seres humanos es por lo mismo que tenemos que entender en todas las épocas de la historia de lo humano. No todo es posible. Para elegir algo, para poder decir, estoy hoy acá compartiendo, creo que decir que no puedo estar acá y allá, ¿sí? Lo mismo con una carrera, lo mismo con una profesión, lo mismo con un interés. ¿Y cómo podemos todos en general, porque creo que hoy en día, si bien en los adolescentes es mucho más notorio por una cuestión generacional y que ya se han criado con pantallas y demás, creo que está afectando a todas las edades en algún punto.
¿cómo podemos hacer justamente para que estos mensajes sí, esta cuestión de redes, de lo que consumimos, no lo terminemos tomando como una realidad, en definitiva, ¿no? O como una verdad absoluta. Que más allá de, bueno, consumo menos redes sociales, ¿no? O empiezo a dejar el teléfono de lado. ¿Se puede hacer algo como para que ese mensaje no entre de esa manera o es medio inevitable? No sé si me... Creo que la clave son, sí, sí, sí. Creo que la clave son esos momentos bache, como dijimos hace un ratito, pero bache de la vida, ¿no? No nos vamos a desconectar totalmente del mundo ni de las redes sociales, porque, digo, los mensajes van a entrar igual. Vamos al súper y tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pero tienen que haber pequeños momentos en donde uno pueda controlar ciertas variables. No hago la tele, como vos decís, me desconecto un poco del celu. Cuando nos podemos contactar y conectar con lo propio, nos damos cuenta que necesitamos 4 o 5 cosas para vivir tranquilos y bien y contentos, ¿no? Pero bueno, ese momento tiene que estar posibilitado, asquerosamente y mágicamente no se va a dar. A veces hasta en las agendas que tenemos nos tenemos que armar el momento bache, el momento desconexión, ¿no? Porque por la lógica que tenemos, habitualmente no se genera. Sí me parece que hay que hacer un esfuerzo real de esto de dejar un poco el celu, conectarme con la naturaleza, volver a tener una actividad semanal de las típicas que conocemos, en donde nos encontramos con nosotros mismos y tal vez con otro más, con quien conversar, con quien estar, con quien armar algo, ¿no? Algo del orden de artístico, del aire libre. Lo mismo que hemos hecho casi cualquier época de la historia de la humanidad y traer a lo básico que necesitamos el ser humano para vivir, estar tranquilos, estar en paz, escucharnos y sentirnos escuchados, pero no se da mágicamente. Es como que hay que un poco organizarse para que eso suceda. Sí, ¿no? Qué loco que ahora, cuando lo decís, ¿no? Cuando uno lo escucha, es literalmente eso. Creo que vuelvo a lo mismo, hay tantos estímulos, estamos tan sobrecargados con tanto que sentimos que necesitamos más, cuando realmente no. Y es muy loco también cuando algo tan simple como pensarlo 2 segundos, nada más necesitas 4 o 5 cosas para vivir, que son tus afectos, poder comer, ¿no? Como lo básico, y poder volver a tomar conciencia de eso, pero vivir desde esa conciencia, me resulta incluso como hasta utópico, como algo que hoy en día siento que hasta yo no lo podría ni sostener durante 24 horas seguidas, ¿no? Como que siento que uno ya viene con ese chip de, bueno, sí, un ratito lo puedo ver, me puedo dar cuenta, me puedo olvidar un par de horas, pero es un re trabajo tomarlo incluso hasta como una filosofía de vida, si queremos, ¿no? Como tener esa noción de lo realmente importante. Y que en un punto también es un privilegio. Porque en esto que yo te decía, en clave de época, bueno, ¿quiénes tienen tiempo para el disfrute? ¿Quiénes tienen tiempo para la desconexión? Cada quien tiene de su propia vida y eso es inevitable. Bueno, también es inevitable ver que si, no sé, una mujer de 4 niños y no va a ser posible tal vez la posibilidad de desconexión hoy, ¿no? Una medida, empezar a pensar estas lógicas de las que entramos y pareciera ser que no podemos salir, en donde necesito trabajar muchísimo más
porque tengo que darle, por ejemplo, a mis hijos, no sé, que tengan Netflix, que tengan, que el fin de semana vayan a McDonald's, cuando tal vez la felicidad en estas 3 o 4 cosas que necesitamos es poder compartir un momento bonito, que sea disfrutable, que sea al aire libre, en donde haya una aventura media inventada. Digo, y ahí ya restamos un montón de cantidad de horas. No necesitan ser trabajados para pagar todo eso que en teoría necesitamos, ¿no? Entonces, en ese punto, volver un poco a la base de lo que necesita el ser humano para ser feliz es un poco un alivio que es necesario poder decir y transmitir, porque si no estamos todo el tiempo en ese chip de que si yo tuviera tal o cual cosa, ahí sí voy a ser feliz, ¿no? Y llegamos ahí y necesitamos algo más, y necesitamos el dispositivo que sostiene el otro dispositivo que... Y todo eso es hora de trabajo. Todo eso es hora perdida de desconexión para comprar el coso del cosito que se nos va a romper dentro de un par de meses. Y ya está, y va a dejar de tener su sentido. Como para cerrar y dar alguna conclusión ahí desde la parte psicológica, está bien que nos sintamos incómodos, está bien sentirse triste, es un duelo que se hace. Nada de esto es ni anormal ni fuera de lo que tenemos que vivir para transitar este periodo. Sí me parece que es importante buscar hasta encontrar la herramienta que nos acerque un poquito a esto que tanto buscamos, es encontrar un poco un horizonte ahí, que no va a tener garantías, jamás, ninguna tiene sus garantías al 100%, pero sí es un riesgo y está bien que sea así, ¿no? Saber que hay cosas, expectativas que se van a poder cumplir con las elecciones que hagamos y que hay expectativas que pueden quedar por afuera y que tal vez las vamos a poder resolver en otro o con otras elecciones, ¿sí? Ningún trabajo, ninguna profesión nos va a colmar al 100, por suerte, ¿no? Porque eso quiere decir que nos va a quedar un resto de deseo que nos va a seguir movilizando a ir en búsqueda de eso que tanto buscamos. Una cuota de inconformidad tenemos que aceptar, tenemos que tomar en nuestras manos y decir, bueno, esto va a suceder y va a ir conmigo el resto de la vida, y después iremos encontrando pequeñas actividades que nos colmen en una parte y en otra parte nos permitan seguir buscando. No nos tenemos que acostumbrar a vivir ni tristes ni enojados con lo que hemos elegido y vivido, ni pensando que no hay tiempo para. Sea la edad que tengamos o el momento que estemos viviendo, creo que siempre hay tiempo para poder reparar algo de eso que nos queda pendiente, tal vez no en su totalidad, pero sí en alguna parte. Y mientras haya vida, hay posibilidades de ser, de jugar y de seguir apostando por alguna otra cosa. Así que bueno, energías y fuerzas para poder sobrellevar este, que sé que es difícil, pero que no es imposible y que por suerte hoy tenemos muchas herramientas para poder encararlo. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Flor, gracias por tu tiempo. Acá abajo les estoy dejando las redes sociales, así la pueden contactar, y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Vale, un placer estas conversaciones, me encantaron. Siga creciendo Dual. Gracias. Chao, chao.